Los 90. En estos años se relajó la atmósfera ochentera. Ya no había una tendencia específica en nuestros músicos ni en la moda. Buscaron ellos marcar su personalidad a través de su propio estilo. La Paz es una ciudad de contrastes donde se mezclan variados modelos socioculturales internos y externos que dan paso a una cultura híbrida, querámoslo o no, y a gustos eclécticos también, donde el consumidor de música puede combinar una cumbia con música electrónica, una morenada con rock industrial también, etc. Es por ello que los 90 llega a ser con más fuerza el boom de la producción y creación musical de nuestros músicos. Por la necesidad de tener algo que decir, de poder decir lo nuestro, de no simplemente reproducir un tema que era famoso y conocido y que tú lo podrías hacer igual. Las primeras tocadas que hicimos eran sacando covers, ¿no? Como todo el mundo empezó así. Y era bien diverso el repertorio, ¿no? Había temas, por decirte, de Gary Moore, porque sonaba el tema Still Got the Blues, era ese tema que sonaba ahí, pero igual tocábamos el tema de Fito Páez o otro de Jimi Hendrix, de los Beatles o lo que sea, así, una mezcla así, unas mezclas que si hubieras armado un compilado de los temas hubiera sido más o menos ese estilo de lo que dices, ¿no? O sea, que puedes escuchar incluso folclore, se mezclaba todo. Pasados los 80s, cuando la gente ha visto que hemos empezado a producir primero grupos serios que han empezado a trabajar realmente lo que es la música profesional, se han dado cuenta de que ha habido, digamos, un cambio y era necesario darles una oportunidad, escucharlos. Los 90 marcaron un momento muy especial y fabuloso en la música boliviana. Yo me nutrí de esos años porque fueron maravillosos. Fue el comienzo de mi carrera como cantante y tuve la oportunidad de trabajar con artistas que algunos hoy por hoy siguen musicalmente dando mucho que hablar, ¿no? Uno de los más importantes, que yo diría estímulos en esa época, fue de componer, ¿no? De crear algo y que salían de los ensayos simplemente, de cada uno que copiaba algo. Los años 90 llegan con muchos cambios y uno de los fundamentales es justamente la apertura en La Paz, Bolivia, de la Taberna del Arte, El Socavón, manejada por el artista Sol Mateo. Este bar empieza a dar oportunidad a los músicos locales de poderse presentar y empezar a trabajar en las noches de la ciudad de La Paz. Esto significó un desafío muy grande para algunos músicos, ya que significaba dejar nuestro gusto personal y ese rock, ese hard rock y heavy metal que estuvimos haciendo durante los años 80 en casa para nuestro consumo propio y empezar a trabajar y en hacer música para el gusto de la gente. Entonces los 90s es el resultado de todo lo que se fue trabajando, de todas las influencias, de toda esa música maravillosa. Sí se hace un boom en la música boliviana, en el sentido de que todas las bandas llegan recargadas de los 80s, que es la época dorada del rock. Bandas increíbles, letras increíbles, armonías, instrumentaciones, grandes vocalistas, guitarristas. En el año 97, justamente,
logramos sacar un disco que era La Cristo. Lo enviamos a Headbangers Go con un video producido por supuesto en Discolandia. Y bueno, fue la primera vez que aparecimos en Headbangers Go, que donde promocionaba este tipo de música a nivel mundial. En los 80 había una vena un poco más, a lo mejor, si bien no se generaba mucho, como bien dices, había una tendencia más a hacer covers, a copiar, pero esa tendencia de copiar generaba también, por el hecho de copiar, un aprendizaje. Tras ese aprendizaje había gente que comenzaba a generar. En los 90 esto de la propuesta musical, porque claro, en la etapa de los 80 siempre hemos tenido referentes, ¿no? Extranjeros, foráneos que, digamos, ayudaban, ¿no? Un poco a motivar al movimiento musical, pero que siempre se involucraba con lo que era la copia, el cover, ¿no? Bueno, yo estoy en contra de la prostitución musical. Yo toco en una banda de metal puro que mantiene una cuna, que tiene que seguir una línea que no sea alterada por mezclas. Esto también hizo de que con el tiempo se abriera un circuito muy interesante de bares en la ciudad de La Paz. Y esto diera lugar a que obviamente los músicos empiecen a ver la posibilidad de dedicarse y de trabajar en la música, incluso llegando a tener un salario o un sueldo equiparable al que se podía conseguir como un profesional. Es cierto que en los 90 hemos visto muchísimo más producción, es decir, que puede que sean por varios motivos. Creo que en parte puede ser también porque se abría una nueva era de grabación digital. A finales de los 80s y principios de los 90s empezaron a predominar bandas que consolidaron su sonido, consolidaron su estilo y empezaron a crear su nombre. Creo que yo la disociaría, no pensaría que la estabilidad económica o política tienen algo que ver con el mejor desarrollo de la música en los años 90. Yo pienso que ha sido más bien producto de una mayor madurez musical que las bandas han logrado después de una década de los 80 de, digamos, de experimentación, un poco de formación. Años 60, 70 y 80, cuando tuvimos la inflación, fue un poco difícil, ¿no?, de manejar este tema. Trono Azul, Trilogía en Santa Cruz, Metapsicosis, ya empezaron a moverse algunas bandas. Pero en los 90 es donde hubo un poco más auge porque ya había más acceso a los estudios, empezaron a aparecer mucho más bandas de diferentes géneros. Lucas o Lapsus, en mi caso, ¿no? Hay todo un proceso previo importante, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, para lo que era Lucas en ese momento, la presencia de OM fue importantísima. Es una banda que a mí me fascinaba y muy propositiva. Guara, por supuesto, no podemos negar. El primer disco es increíble, es un hito. El Gusano Mecánico, por ejemplo, de Climax, creo que es un gran disco, exploratorio. Y por supuesto las influencias externas, ¿no?, digamos, más globales, que creo que eso ha sido también fundamental en los años 90, quizás por este periodo democrático también, un poco que todo se va expandiendo y hay canales mucho más abiertos, ¿no?, de conexión con el mundo y la economía y todo esto. Las radios ya han tenido que admitir de alguna manera, los medios de comunicación han tenido que admitir que teníamos producción nacional.
¿Qué pasa con el Rock Ball? ¿Cómo se lo crea? Hacemos la convocatoria, comparto los créditos con Billy Mouchet, que era un profesor del Franco, un francés, igual de loco, con ganas de hacer las cosas. Y nos vamos a Panamericana y hacemos la convocatoria. Pero ¿qué es lo que pedimos? Pedimos un cassette donde tengamos un tema inédito, que es el que va a entrar en competencia, y un cover para ver la capacidad del grupo. En los 90 se ha dado una especie de epidemia de producciones y más composiciones, algo que en los 80 no se daba tanto. Grupos de rock no he visto tantos en los 90, pero sí hay una influencia de mezclar estilos. Y obviamente se nota una gran injerencia de grupos que hacen composición a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Son bandas jóvenes, ¿no? Definitivamente con estilos nuevos. Empecé recién a estar siendo parte de la farándula desde septiembre de 1993. ¿Y cuál va a ser el premio? O sea, ¿qué vamos a hacer? Puedes imaginarte, el premio era grabar un disco en Discolandia. Imagínate, o sea, como una gran cosa, grabar un disco. Si más bien los sellos deberían estar detrás de los grupos y pagarles bien para que graben, pero no era así. Nadie creía en el rock. Eso sí, música chicha, full cobertura, pero rock nada. Desde ese momento hasta ahora, lo que está arrasando y que es lo más popular es la cumbia. El socavón cambia un poco también, la intensidad es diferente, aparece una nueva generación de músicos y artistas y gente, ¿no? Changos así fugitivos, dispersos, y eso era muy interesante también, que venían como de alguna manera seguidores de esta música de Lucas y de la música de Llegas y también de Lapsus, ¿no? No solamente el ámbito musical se reducía a un pequeño espacio, sino que en el mismo socavón, en todos sus circuitos, uno se topaba con un artista o con un actor de teatro o con una persona muy sensible al arte, a la música y a la noche. Un estilo de música como el que hago yo, metal, debería ser únicamente sincero, puro y sin mezclas. Como no me entra a la cabeza de que al metal le metan una cumbia o algo así. Me parece un insulto para mí. Principalmente por la llegada de sellos discográficos que hacia finales de los 90 apostaron por la producción nacional, y lamentablemente eso fue destruido por la piratería y tardaron muy poco para dejar nuestro país. Pero sí fue un semillero importante para que muchas bandas empezaran a hacer historia y empezaran a consagrar sus nombres. Porque esto se hizo a nivel nacional. ¿Tú puedes creer? He tenido cerca a 47 grupos exactamente que me han mandado su material. Y para mí una sorpresa, habían grupos de thrashers, grupos metaleros, y no sabes su presentación. El Grillo, Villegas, el Rodo, o sea, lo que fue Lucas después con Martín, pero también partiendo en algún momento con Drago Dogan, que era así el Drago Blues. Sentimos que no nos quedábamos así satisfechos con tocar covers. Una década en la cual se han logrado los frutos de haber desarrollado, haber ensayado, haber experimentado en los 80s, ¿no? Lo desligaría, pero de la parte política o económica del país. Grabamos analógicamente el primer disco con Facto Alfa, pero para grabar nuestro primer demo, por ejemplo, grabamos en un formato que se llamaba DAT, que era una cinta de audio digital. Entonces me acuerdo que entrar a un estudio, por ejemplo, era obviamente sí, el mismo procedimiento que ahora hay, pero había más opciones, había más estudios para grabar. Me imagino que en los 80s quizás había un estudio y era donde iban a grabar los pocos elegidos que tenían la opción de hacerlo, ¿no? Trueno Azul, que empezó con una composición suya. Posteriormente nosotros le seguimos y los otros grupos también, no recuerdo. También Octavia, Coda 3 empezó con sus grabaciones ya mucho más digitales. Es bien difícil de explicar porque
creo que nace de una insatisfacción de lo que todo vienes escuchando de tanto tiempo, que te gusta esto, lo otro, y quisieras hacerlo tal vez parecido, pero no exactamente así, sino quieres crear, hacer una nueva cosa. Una época embrionaria de la música, ¿ya? Se habían plantado muchas semillas, esperábamos que el terreno musical fuese gigante después de eso, pero lastimosamente es como si nos hubiera llegado una helada y finalmente no. La tan esperada cosecha musical nunca llegó. Seguimos pensando en los 90, ya han pasado los 2000, 2010, 2020, 2020. Ya han pasado 35 años desde el momento de la siembra y no ha habido cosecha. Los años 90 sí hacer producciones, ¿no? Un poco experimental, digamos, tal vez agarrando influencias de otros lugares, pero creando una propia música que también sea en español, y eso ha sido importante para el movimiento, ¿no? Que tomando en cuenta ha habido diferentes estilos de música, pero los músicos han podido involucrarse en lograr propuestas nuevas de alguna forma. Todo un éxito, ganador, Lucas. Entonces su premio, grabar un disco en Discolandia. ¿Y qué pasa? Lucas graba como premio ese disco, pero Discolandia vende más que cualquier chichero. ¿Me entiendes? Entonces, ahí las empresas abren los ojos y dicen, no, aquí hay dinero y nosotros no estamos aprovechando eso. En los 90, en mi opinión, fue una gran explosión musical de la música tropical. Han aparecido los Lucas, ha aparecido, Coda 3. Hemos estado nosotros como Diez Ira en algún momento, han aparecido varias bandas también del interior que en los 90 se han estabilizado. En los 90, esa gestión, esa generación de música, ya, se ve, digamos, acelerada en su proceso. Desde mi punto de vista, ya no te digo nada en los 2000. O sea, a partir del 2000 es como hacer música como si fueran salchichas, ¿no? Ya es una producción hipermasiva, da igual lo que hagas, lo hacemos con las computadoras. Se sigue manteniendo esa esencia, hay mucha gente que lo disfruta aún y yo pienso que se puede sacar mucho más provecho de los 90 actualmente, ¿no? Es cuestión de mover y buscar ciertos talentos que hay en Bolivia, ¿no? La cuestión del eclecticismo quizá también podía haber sido uno de los factores. Creo que ahora ha cambiado un poco porque cuando se comenzó a abrir la cuestión del internet, porque eran justamente los 90s donde veíamos que podías conseguir música de precisamente lo que tú querías, eso hace una diferencia enorme comparado con cómo era cuando éramos muy jóvenes, cuando te costaba tanto encontrar un disco, era como una reliquia, etc. Pero cuando ya hay el internet y puedes escuchar música en particular, de un estilo en particular, creo que eso te da mucho pie también para poder decir, oye, ¿por qué no creo lo que me gusta con mi banda? Eso puede ser también algo que influyó. Un montón de músicos que yo tengo, amigos que tienen bandas por aquí y por allá, han tenido quizá también una suerte de enfrentar un cambio tecnológico entre los sellos discográficos, que antes eran los que le daban la manija al asunto, a estar pelados y solitos como ahora, donde no hay sellos discográficos y más bien tienes YouTube y tienes todo, que pareciera que es un ventanal gigantesco. Pero también muchos se han dado cuenta que así como te expones, la oferta es gigantescamente, ¿no? Entonces, quizá la suerte para muchos músicos la de hoy es más complicada que antes para mí. Lucas hacía un poco de ska y reggae, y Octavio hacía un rock pop tirado a lo que digamos podría ser tipo YouTube, algo suave en castellano, y bueno, podría haber sido bailable en esa época, ¿no? Pero nosotros nos lanzábamos mucho más allá, hacíamos rock, heavy metal nacional. Hay mucha energía, lo que dices, un boom, o sea, yo lo veo igual. Definitivamente hay mayor calidad compositiva, el músico ya siente que tiene más libertad, hay mucha más influencia que viene del extranjero y de los grupos también nacionales que hacen que el artista de alguna manera se suelte hacia la composición.
Ahora que también existe mucho esto de las mezclas, ¿no? La simbiosis de estilos. Los Octavia fueron un gran ejemplo, ¿no? En la mitad de los 90 fusionaron nuestro folclore con muchos temas de pop rock que ellos hacían en esas épocas. Creo que había la necesidad de los grupos de empezar a decir algo que tenga que ver con nosotros directamente, con la ciudad donde vivimos, con estas costumbres, con estas mezclas después. Pero yo creo que en un principio arrancó la cosa por una necesidad de tener muchas cosas que decir y poderlas expresar a través de la música. Es así que esto dio lugar a que se produjeran en esos años discos muy importantes hasta el día de hoy en la música boliviana. Por otro lado, todo esto y la calidad que empezaba a surgir entre los músicos y las producciones bolivianas hizo de que la radiodifusión fuera mucho más grande, la llegada mucho más grande justamente con estos festivales, y que la gente empiece a escuchar, a comprar y a consumir y a creer, que es lo más importante, en que los músicos en Bolivia estaban empezando a hacer música de calidad. Este mismo hecho hizo de que empresas transnacionales llegaran a instalarse en el país, y fueron justamente esos años que se hicieron discos que tenían un nivel de broadcasting bastante alto, y creo que fue el momento en que la música contemporánea boliviana tuvo las mejores oportunidades de empezar a trascender en los mercados internacionales. En los 90, al igual que hoy, ¿por qué algunos músicos se contentan con un éxito muy local y efímero, a diferencia de otros músicos que han trascendido hasta el día de hoy? Los grupos efímeros son faltos de ideas. Tienen una buena idea, pero no tienen una segunda buena idea. Entonces, se evapora. Eso va más que todo por el tema de que en Bolivia somos muy conformistas, ¿no? Entonces no llegamos a trascender porque nos conformamos con lo poco que hay en realidad, porque Bolivia no tiene mercado. Entonces, con todo entusiasmo se podía producir un álbum, pero después de ese álbum ya el bolsillo ya estaba flaco. Entonces se quedaban a medio camino de numerosos talentos. Tenía una escuela musical bastante avanzada a nivel, estudio, conservatorio y demás cosas. Y supongo que a todo músico le ha sucedido esto, ¿no? Hemos sido absorbidos por el sistema. El consumismo y la necesidad material que uno tiene para subsistir ha hecho que no nos podamos dedicar 100% a la música. Hay mucha euforia en algún momento por ser chango y vas y tocas, que si no te quedas ahí, esa euforia también se puede apagar muy fácil cuando te encuentras así confrontado o digamos te despiertas en la realidad. Yo creo que fue un tema de actitud principalmente y de apuesta por dedicarse plenamente a hacer música. Recordemos que en los 90 todavía no había mucha accesibilidad a los estudios de grabación, costaba mucho el poder producir un disco o material discográfico, el acceso a los instrumentos de buena calidad tampoco era algo que podía estar a la mano de todos, no estaba democratizado el tema de la música como tal, porque implicaba una inversión fuerte, sobre todo para quienes eran jóvenes y estaban empezando a armar sus bandas y empezar a crear su música. Los grupos hicieron su máximo esfuerzo con todo su talento y con su interpretación y sus canciones, pero lastimosamente estos discos carecen de algo muy importante, que es el productor musical y también, por supuesto, el nivel de arreglos que se requiere para hacer un disco profesional. El éxito de estas bandas, fundamentalmente de Lucas, pero también creo que el Lapsus tiene un merecido lugar ahí. Es una de las primeras bandas de reggae boliviano con sus variantes, ¿no? Y sus versiones que ha aparecido en Bolivia con el disco Marmash, el 96. En principio yo no lo definiría como algo que vino junto a, ¿no?, la creación de estas bandas o la intención de hacer música. Esto sucede en otro tipo de ámbitos, ¿no? Que hay bandas producidas o artistas independientes que se producen o los producen.
siempre hemos tenido la idea de poder seguir adelante, de vivir de nuestra música, ¿no? O sea, no ha habido ninguna banda que haya dicho, no, yo quiero solamente quedarme y llenar un boliche y ganar el fin de semana. Sí fue, obviamente, algunas cosas de suerte para algunos, otros obviamente trabajo, ¿no? Otras un momento adecuado, otras muy malas decisiones, ¿no? Pero siempre en esa búsqueda de poder llegar. Tiene que ver con la producción musical y nacional. Los empresarios tienen mucho que ver. Yo pienso que el apoyo musical en Bolivia es muy pobre. Para empezar, gracias a la música he tenido la oportunidad de conocer muchos países de Sudamérica donde veo que se da bastante apoyo a los artistas, ¿no? Se valora mucho a los artistas. Es muy difícil hablar, digamos, de una escena fuera de lo local por la imposibilidad, por la cantidad, digamos, de obstáculos que hay para poder grabar tanto material. Entonces el grupo definitivamente opta más por una localidad de fans, de seguidores, de comodidades que llegan a alcanzar en poco tiempo. Sin embargo, otras bandas que ya lo han estado haciendo antes simplemente continúan el camino, ¿no? El camino trazado. Pero las bandas nuevas están siguiendo también una tendencia de estilos de otros lugares. Entonces es muy difícil conformar esas tendencias a nivel internacional. Pienso que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es difícil todavía en esta época de composiciones competir con grupos que tienen mucha más trascendencia y mucha más experiencia, obviamente. La televisión, radio y prensa nos dieron la posibilidad de escuchar lo que proponíamos. Y el Elite Discolandia se dio cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba llegando más lejos de lo que tal vez ellos imaginaban. Y de ahí es que sí tuvimos el respeto que queríamos. Y bueno, al final Discolandia apostó por hacer especialistas. No hay el mercado. El mercado en Bolivia debía ser lo primero, vender y triunfar acá y después poder ser llamados a tocar puertas en otros lugares, pero no tenemos ese gran mercado, ¿no? Abierto para poder vender nuestro trabajo. Entonces muchas bandas para poder vivir de la música se dedican a hacer covers, que es lo que a la mayoría de la gente le gusta, porque el boliviano no consume lo boliviano. Son muy pocas las bandas que tienen su público fiel, ¿no? Con sus composiciones. Cuando Lucas empieza a hacer sus composiciones, había que perderse de los boliches, ¿no? Todos hemos hecho eso, ¿no? Había que perderse para grabar, para componer, para tratar de hacer los videos, las letras. Entonces las otras bandas pequeñas, por decirlo así, recién iban poniéndose en escena, ¿no? Hay dos cosas que son las que definen el futuro de ese grupo. Primero son los egos. De la conformación que tenga el grupo y también de que no existan egos, ¿no? Eso es algo que, bueno, desde el momento en que se han juntado los primeros grupos de rock and roll, yo creo, eso ha pasado siempre en la historia, ¿no? Hay bandas que agarran y que han tenido de repente un éxito que no les ha costado mucho. Entonces ya se han lanzado, digamos, cada uno como solistas, como estrellas dentro de la banda, y entonces empiezan a chocar. Pienso que es muy complicado sostener una banda en el tiempo, es decir, difícilmente una banda va a lograr estar vigente por un largo periodo, salvo muy pocas excepciones. Octavia creo que es la principal, es una banda que está hace muchos años y el componente humano creo que es fundamental. Estoy convencido que una buena canción no se muere, que nace con espíritu, se mantiene en el tiempo. Es así de simple. Hace falta mayor trabajo creativo en nuestro país. Cuando hay un grupo hegemónico, grupo de amigos, te hablo de Octavia, eran un grupo de amigos, así en las buenas y en las malas. No así en otros grupos. Por ejemplo, Lucas, un grupo muy bueno, pero los egos eran tremendos. Por eso es que como grupo no han ido más allá. Pero no obstante eran talentos, eran tipos muy capos para hacer música, qué sé yo. En este sistema en el cual vivimos atrapados, no tiene más que empezar a movilizarse como una mercancía. Y ahí viene la pugna, ¿no? Eso se ha producido, ese fenómeno ha existido en Lucas y Lapsus, ¿no?
en esas grietas que se empezaban a abrir, tener que firmar para sellos discográficos, tener que ir a tocar en conciertos, y al mismo tiempo las familias o los momentos de creación, los excesos incluso, dejaban fisuras, ¿no? Dejaban fisuras. Las relaciones entre los músicos también cambiaron. Creo que al ser un proceso pionero en Bolivia, creo que ha tenido que pagar con esto, ¿no? Probablemente en el futuro ya otras bandas asuman esto con más madurez y más tranquilidad. Bueno, en todo caso los procesos que vivimos hoy son diferentes también. Yo pienso que un poco depende de la producción y del material propiamente, porque algo muy bien hecho, muy bien producido, va a perdurar más que otras cosas más efímeras, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la situación en sí, de que en Bolivia no es nada fácil vivir de la música. Algunas bandas, como en nuestro caso, teníamos la facilidad de poder encontrar una opción para que la música se escuche en otros mercados. El tener tu página web, eso ya era una gran cosa y nos ayudó muchísimo a nosotros tener nuestra página allá y que la gente vea, aunque sea una foto. No se podían hacer tantas cosas como ahora, pero era el boom para eso. Nosotros como Blackjack hemos escogido ser una banda que no sea una banda de las típicas, las comerciales, ¿no? Que siempre andan grabando y exactamente solamente viven para la música. Cualquier razón. Creo que es uno de los engaños con el que puedes caer. Una de las trampas en las que puedes caer, apenas haces música y empiezas a crear algo tuyo y que eso se vaya convirtiendo en algo más grande o que se vaya haciendo una cosa como un hit, como un éxito y que te haga conocido y toda la cosa que viene por detrás. Quizás eso te puede marear un poco, te puede hacer perder de vista el objetivo final, que es hacer música, que es comunicar. O sea, que creo que todos los que se dedican a esto deberían tenerlo bien claro. A los muchos grupos efímeros que aparecen y se conforman con poco, tiene que ver también con la personalidad y el hecho de ambicionar las cosas, ¿no? Yo he recorrido este país de punta a punta y veo que el talento es innumerable. Hay talento, pero por doquier, ¿no? Tiene que ver más con eso, ¿no? Si se diera un poquito más de apoyo, yo creo que exportarían más grupos. Los que están actualmente es porque son ambiciosos y quieren llegar mucho más lejos, ¿no? Que son pocos, pero valoro mucho el trabajo de ellos. Hay gente que cree que ensayando 2 meses y teniendo 2 conciertos ya es famoso, digamos. Y ya tienen problemas incluso entre ellos, ¿no? Entre las mismas agrupaciones. Y hay otra gente que ha trabajado muy disciplinadamente y que ha logrado, digamos, trascender durante décadas. Que tienes que ver un momento donde decides qué voy a hacer. ¿Quiero un futuro seguro o me lanzo al circo aquí, ¿no? Muchas veces una banda resulta ser muy individualista en muchos casos, inclusive ahora, ¿no? Ahora que hay tanta facilidad de poner tu música en la web y demás, a veces en una banda a 1 o a 2 le interesa eso y a los otros solamente les interesa tocar y aparecer en un boliche o tocar por X razones. Se deshacen, salen 5 tipos, así cada cual por su lado, y aparecen 5 grupos, porque cada uno hace su grupo. Ahí está, digamos, como consecuencia el hecho de que son grupos efímeros. En Bolivia tenemos un mercado muy pequeño. Entonces, el momento que sientes que tu nicho, tu público, o encuentras un público que te sigue y que va a los bares a escucharte, y creo que los artistas se han acabado contentando con ese éxito relativamente pequeño, considerando que también tenían un proyecto que podría no haber trascendido mucho en el tiempo. Lo que pasa con Octavio es la lógica consecuencia de haber machacado tanto en Bolivia que ha repercutido en el mundo. Nosotros hemos tenido la fortuna de estar casi en toda Latinoamérica, Norteamérica y Europa, entonces no es una locura. O sea, después de todo lo que nosotros hemos vivido, yo les digo es simplemente echarle ganas y ponerse a trabajar, porque eso es lo único que queda, no hay una fórmula mágica o dinero que pueda soportar a una banda que tenga
algo que decir, algo realmente fuerte que decir. Entonces estábamos a la espera de eso. Al no ver un resultado inmediato, pues empiezan a claudicar y empiezan a bajar los brazos. Los que se mantuvieron, los que siguieron adelante, los que apostaron y hicieron una carrera de esto que es hacer música, pues lograron tener mayor relevancia y a la larga y a la postre tener cierta carrera, cierta estabilidad dentro del ámbito local principalmente. Esto lastimosamente estuvo a cargo de las empresas discográficas, quienes nos obligaron en cierta manera a que nosotros hagamos de productores musicales cuando este es un trabajo totalmente dedicado a profesionales de este rubro y que hicieron por supuesto que estos discos no llegaran donde hubieran podido llegar. Lastimosamente este es un problema que la industria de la música boliviana lo tiene hasta el día de hoy y creo que es un tema muy importante el cual explica por qué no existimos en el mercado internacional y la poca trascendencia de los discos tan importantes que hemos tenido en Bolivia, que estoy yo actualmente convencido de que si esos discos llegaron donde llegaron y hubieran tenido el productor musical indicado, hubieran hecho de que las cosas cambien y tal vez esos discos hubieran abierto las puertas para que hoy en día tengamos bandas conocidas a nivel internacional. Cuando ya no exista Blackjack, a ver, veremos si es que existe alguna banda que por lo menos haga bien con los Rolling Stones y que sepan inglés, nada más. Pero los grupos auténticos, grupos que tienen mentalidad común, entonces esos sí persisten.